siempre se abstiene de hablar de ciertas cosas, con los curas también, y seguramente que con un psicoanalista también, pero uno ya sabe que en el consultorio de un analista uno tiene licencia para hablar de todo y de todos, porque uno ahí no le sostiene nada a nadie, ¿sí? En un análisis uno tiene licencia para hablar de lo que le dé la gana y de quien a uno le dé la gana, y punto. Y tiene, digamos, el beneficio, porque por eso está pagando, de que el que lo está escuchando a uno no puede ejercitar una función censuradora o crítica. Uno no va donde un psicoanalista porque el psicoanalista después le diga: muy feo eso que usted me dijo, yo siento que usted debería de corregir esa conducta. Pues si yo voy donde un psicoanalista que dice que es psicoanalista y me sale con una cosa de esa, yo no voy, porque con eso probó que no era psicoanalista. La práctica clínica psicoanalítica tiene una regla, y es la neutralidad. Un psicoanalista, para poder ser psicoanalista, tiene que ser neutral. Y la cosa es que uno no puede ser neutral con cosas que uno no ha superado en su propia terapia. Por eso es que un psicoanalista, para poder ser psicoanalista, tiene que pasar por una terapia psicoanalítica de años. Eso es lo único que garantiza que ahí haya psicoanalista. Porque nadie es psicoanalista simplemente leyendo libros, yendo a conferencias. Todo esto ayuda, claro, todo esto ayuda. Pero esto, para quien, por ejemplo, aspire a ser psicoanalista sin pasar por análisis, se puede quedar 30 años leyendo a Freud, a Lacan, a Melanie Klein, a los más importantes psicoanalistas, pero no pasa por análisis, no puede practicar, y si lo hace está faltando a la ética. Eso tarde o temprano se le devuelve. Y lo más curioso es que yo he visto, en más de 20 años que llevo en esto, he visto gente que pone a practicar el psicoanálisis sin haber pasado por análisis, más enfermos que la abuelita, porque todos los síntomas como que cogen en gavilla a ese sujeto que se pone a practicar el psicoanálisis sin haber hecho la tareita. Entonces por eso uno a veces escucha por ahí gente, estudiantes de psicología de las universidades, que a manera de chanza dicen de algún psicoanalista que por ahí tiene todos los síntomas: uy, mira ese man como fuma, o fulanito de tal. O sea, obviamente no quiero decir con esto de que es que el psicoanalista después de un análisis es, mejor dicho, la perfección, pero la gente sí supone que ciertas cosas que están del orden de la compulsión y de la repetición, que en el resto de los mortales que no saben qué es el psicoanálisis ni han pasado por una terapia psicoanalítica, usualmente ese tipo de cosas los aquejan. Pues la gente espera, la gente común y corriente sí espera de que un psicoanalista no tenga, por ejemplo, ciertas prácticas. Por ejemplo, un psicoanalista, por ejemplo, que tenga una práctica compulsiva masturbatoria. Muy raro. Pues, y que normalmente nos han enseñado que es el ejemplo, que todo el ejemplo, si uno ve, o si uno le dice a la gente, no diga mentiras, y lo vean a uno. Es que un psicoanalista, es un curado por el dispositivo analítico. Un curado ¿de qué? Pues de aquello que a él lo agobiaba, porque es que un psicoanalista no tiene por qué estar curado de lo que a mí me parece que es un síntoma. Un psicoanalista es alguien que pasó por una experiencia de análisis durante un tiempo considerable, y las cosas que al inicio lo agobiaban, lo atormentaban, lo hacían sentir culpable, lo hacían sentir poca cosa, lo amilanaban, lo entristecían, ya no, o ya no tanto, ya casi no, ya eso, ser tranquilo. Mejor dicho, un psicoanalista es alguien que ha logrado, por medio de la experiencia del análisis, que no es una experiencia que puede hacer él solo, sino con otro psicoanalista, esa experiencia le permite a él experimentar algo que en términos de los filósofos griegos y romanos
se nombraba como tranquilidad del alma. Y es que si no fuera así, entonces el psicoanálisis sería una estafa. O sea, si después de un largo proceso de elaboración, de un gran esfuerzo físico, económico, de tiempo, de esa experiencia, una persona no deriva un beneficio, entonces una estafa, perdió la plática. Pero la realidad es que cuando una persona pasa por un análisis hasta sus últimas consecuencias, la persona dice, esto me sirvió. Por ejemplo, a Woody Allen lo han criticado los amigos y la gente de la farándula, etcétera, etcétera, que porque él hizo un psicoanálisis de los más extensos que han podido existir. Y ni voy a decir para no asustarlos. Pero bueno, es entendible, el señor tiene mucha plata, ¿cierto? Hizo un análisis como de 40 años, una vez alguien decía eso. Y entonces una vez alguien le tomaba el pelo y le decía, hombre, pero es que no entiendo, yo no entiendo todos esos años que usted estuvo en análisis, hasta como con varios psicoanalistas, y yo veo que usted todavía tiene un poco de cosas muy raras, todavía le sigue teniendo como miedo a ciertos animales, es muy fóbico, todavía es como muy loco, muy rayado. Y él contestó de una manera muy simple, dijo, sí. Pero las cosas, la mayoría de las cosas que antes me atormentaban ya no. Y lo mejor, si yo no me hubiera psicoanalizado con toda seguridad, mi obra cinematográfica no sería lo que es. O sea que ahí lo que dijo fue que una persona cuando pasa por un análisis se torna más creativo y más capaz, y eso sí es un hecho. O sea, eso los franceses lo saben y los argentinos sí que lo saben. Y menciono a Francia y menciono a Buenos Aires porque son dos partes del mundo donde la gente sí se psicoanaliza mucho más que en otras partes del mundo. O sea, hay países y hay sociedades que están casi que vacunadas contra ese saber relacionado con el inconsciente. O sea, hay personas, hay familias, hay instituciones, hay comunidades que se podría decir en los términos de Lacan, son algo así como gente desabonada del inconsciente, o sea, no está abonada al inconsciente, o sea, no cree que pueda tener alguna relación con el inconsciente, o sea, hay gente que no cree en el inconsciente, hay gente que cree que lo que le pase y lo que le ha pasado, pues es porque es muy de malas, porque Dios le tiene bronca, pero no porque la persona piense de que todo lo que le viene pasando, malo, negativo, en lo económico, en el amor, en las relaciones familiares, etcétera, etcétera, hace parte de su inconsciente y hace parte de su manera de sufrir. En ese sentido, hay gente que tiene un problema, y es que no cree que haya un saber oculto, porque eso es el inconsciente es un saber oculto. No sé si pensaste